La batalla de Hattin, el león y la cruz. Parte 1. Los vientos del desierto. En el verano abrasador de 1187, los altos de Hattin, cerca del lago Tiberias, se alzaban como un altar de piedra bajo un sol implacable. El aire estaba cargado de polvo y el olor acre de la hierba seca, mientras el horizonte temblaba con el calor. En esta tierra sagrada, donde las arenas susurraban historias de profetas y conquistadores, dos ejércitos se preparaban para un choque que cambiaría el destino de Jerusalén. Por un lado, Saladino, el sultán de Egipto y Siria, lideraba una alianza musulmana unida por la fe y la ambición de liberar la ciudad santa. Por otro, los cruzados del reino de Jerusalén bajo el mando del rey Guy de Lusignan marchaban para defender su dominio sobre una tierra que consideraban suya por derecho divino. La batalla de Hattin estaba a punto de comenzar, y con ella, el mundo medieval temblaría. El león de Damasco, Saladino, conocido como Salahuddin Ayyubi, cabalgaba al frente de su ejército con la calma de un hombre que había dedicado su vida a una causa mayor. A sus 50 años, su rostro estaba surcado por las líneas de la experiencia, pero sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que inspiraba tanto temor como reverencia. Había unificado a los pueblos musulmanes de Egipto, Siria y Mesopotamia bajo una sola bandera, una hazaña que pocos creían posible. Su objetivo no era solo conquistar, sino restaurar Jerusalén, la ciudad sagrada, al Islam. Para Saladino, esta no era solo una guerra, era un mandato divino. «Mi señor, los cruzados han tomado el cebo», informó Yusuf ibn Khalid, un joven capitán de origen kurdo, mientras ajustaba las riendas de su caballo. Su voz estaba llena de entusiasmo, pero también de cautela. Han salido de sus fortalezas y marchan hacia Tiberias. Pero el calor, el desierto será su enemigo antes que nosotros. Saladino asintió, su mirada fija en el horizonte donde las colinas de Hattin se alzaban como cuernos gemelos. «El desierto es un aliado para quienes lo conocen», respondió, su voz serena pero firme. «Los cruzados son fuertes, pero su arrogancia los ciega. Marcharán bajo el sol, sin agua, sin descanso. Y cuando lleguen a Hattin, los estaremos esperando». Yusuf inclinó la cabeza, impresionado por la confianza de su líder. Había oído historias de Saladino desde niño, el hombre que había desafiado a los emires, que había derrotado a ejércitos más grandes, que había jurado liberar Jerusalén con sangre y fe. Pero ahora, viendo al sultán en persona, Yusuf sentía que estaba en presencia de un destino más grande que cualquier hombre. El ejército de Saladino era una mezcla vibrante de culturas: jinetes árabes, arqueros turcos, infantería bereber y lanceros kurdos. Todos estaban unidos por una causa común, pero también por el carisma de su líder. Mientras acampaban cerca de Tiberias, Saladino trazó su plan con precisión quirúrgica. Había atacado la ciudad de Tiberias, sabiendo que los cruzados no podrían ignorar el desafío. Su objetivo era sacarlos de sus fortalezas, obligarlos a marchar a través del desierto y enfrentarlos en un terreno que favoreciera a sus jinetes rápidos y arqueros móviles. Entre los soldados, un joven arquero llamado Omar ibn Said observaba a Saladino con admiración. Omar, de apenas 18 años, había dejado su aldea en Siria para unirse al ejército del sultán. Su arco, un regalo de su padre, era su posesión más preciada, y su sueño era disparar una flecha que ayudara a liberar Jerusalén. Mientras afilaba sus flechas bajo la sombra de un olivo, Omar susurró una oración, pidiéndole a Alá fuerza para no fallar. Los hijos de la cruz. A varias leguas de distancia, el ejército cruzado marchaba bajo un sol que quemaba como un horno. El rey Guy de Lusignan, un hombre de rostro pálido y barba recortada, lideraba a sus hombres con una mezcla de determinación y duda. A sus 37 años, Guy era un rey controvertido, elevado al trono por su matrimonio con Sibila de Jerusalén, pero cuestionado por muchos de sus nobles. La presión de defender el reino de Jerusalén, un enclave cristiano rodeado de enemigos, pesaba sobre sus hombros. «Mi señor, esta marcha es una locura», dijo Renaud de Chatillon, un caballero de rostro curtido y mirada feroz, mientras cabalgaba junto a Guy. «El calor nos está matando, y no tenemos agua suficiente. Deberíamos regresar a Safed y esperar a los sarracenos allí». Guy frunció el ceño, ajustando su yelmo bajo el sol abrasador. «No podemos abandonar Tiberias, Renaud.
La ciudad está bajo asedio, y si la dejamos caer, los sarracenos estarán a las puertas de Jerusalén. Debemos enfrentarlos ahora, o perderemos todo. Renaud gruñó, pero no respondió. Era conocido por su crueldad y su odio hacia los musulmanes. Un hombre que había saqueado caravanas y desafiado tratados de paz. Para él, esta guerra era personal, y Saladino era un enemigo al que deseaba destruir con sus propias manos. Pero incluso Renaud, con toda su arrogancia, sentía el peso del desierto, que parecía conspirar contra ellos. Entre los cruzados, un joven caballero llamado Baldwin de Acre marchaba con la infantería. A sus 22 años, Baldwin era un idealista, impulsado por la fe y el deseo de proteger la Tierra Santa. Su armadura, aunque pesada, brillaba bajo el sol, y su espada, heredada de su padre, era un símbolo de su juramento como caballero. Mientras marchaba, Baldwin rezaba en silencio, pidiéndole a Dios fuerza para enfrentar lo que venía. «Esto no será fácil», Baldwin dijo a un compañero, un veterano llamado Gerard, mientras se limpiaba el sudor de la frente. «Los sarracenos son rápidos, y Saladino es astuto. Si nos atrapan en campo abierto, será una masacre». Baldwin asintió, pero su mirada estaba llena de resolución. «Dios está con nosotros, Gerard. Hemos jurado proteger Jerusalén, y no fallaremos». La trampa en el desierto. Cuando los cruzados llegaron a las cercanías de Hattin, el calor era insoportable. El ejército, compuesto por unos 20 hombres, incluyendo caballeros templarios y hospitalarios, estaba agotado. Habían marchado durante horas sin agua suficiente, y muchos soldados comenzaban a desmayarse bajo el peso de sus armaduras. Guy, aconsejado por sus nobles, decidió acampar cerca de una fuente conocida como el manantial de Cresson. Pero cuando llegaron, descubrieron que Saladino había cortado el acceso al agua, bloqueando el camino con sus jinetes. «Estamos atrapados», murmuró Gerard, mirando el horizonte donde las banderas verdes y doradas de Saladino ondeaban como un desafío. En el campamento cruzado, la moral se desplomaba. Los hombres, sedientos y agotados, comenzaron a murmurar contra Guy, cuestionando su decisión de marchar. Renaud, con su habitual bravuconería, intentó animarlos prometiendo gloria y victoria, pero sus palabras sonaban vacías bajo el sol abrasador. Mientras tanto, Saladino observaba desde una colina cercana, rodeado de sus oficiales. Había ordenado a sus hombres encender fuegos de hierba seca, creando una cortina de humo que envolvía el campamento cruzado, dificultando la respiración y aumentando el caos. Yusuf ibn Khalid, el capitán kurdo, se acercó al sultán con un informe. «Los cruzados están al borde del colapso», mi señor, dijo Yusuf, su rostro iluminado por la satisfacción. «Sin agua, no resistirán hasta el amanecer». Saladino asintió, pero su expresión era cautelosa. «No subestimes a los cruzados, Yusuf. Son obstinados, y su fe los sostiene. Pero el desierto y el humo harán el trabajo que nuestras espadas aún no han comenzado. Mañana, cuando el sol esté en su cenit, atacaremos». En el campamento cruzado, Baldwin de Acre no podía dormir. La sed lo torturaba y el humo irritaba sus ojos. Sentado junto a una fogata moribunda, miraba las estrellas, preguntándose si Dios realmente los había abandonado. A su lado, Gerard murmuró una oración, pero sus palabras estaban llenas de desesperación. En el lado musulmán, Omar ibn Said también estaba despierto, afilando sus flechas bajo la luz de la luna. Sabía que la batalla estaba cerca, y aunque el miedo lo rozaba, su fe en Saladino lo mantenía firme. En su corazón, juró que dispararía cada flecha con precisión, por Jerusalén, por Alá, por el futuro. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de un rojo ardiente, los dos ejércitos se prepararon para el enfrentamiento. Los cruzados, debilitados y desmoralizados, formaron sus líneas en los altos de Hattin, sus escudos y lanzas brillando débilmente bajo el sol naciente. Los musulmanes, liderados por Saladino, se desplegaron en un arco, sus jinetes listos para atacar como halcones. El desierto, testigo silencioso, esperaba el rugido de la batalla. Parte 2. El fuego del desierto. El amanecer del 4 de julio de 1187 se alzó sobre los altos de Hattin con un resplandor rojo que parecía presagiar sangre. El aire estaba cargado de humo y polvo, mientras el sol ardiente comenzaba a calentar la tierra reseca. En el campamento cruzado, los hombres,
Agotados por la marcha bajo el sol abrasador y la falta de agua, formaban sus líneas con una mezcla de desesperación y fe. Frente a ellos, el ejército de Saladino, un mar de estandartes verdes y dorados, se desplegaba como un depredador listo para atacar. La batalla de Hattin estaba a punto de comenzar, y con ella, el destino de Jerusalén colgaba de un hilo. La estrategia del león. Saladino, montado en un caballo blanco, observaba el campamento cruzado desde una colina cercana. Sus ojos, agudos como los de un halcón, escudriñaban las filas enemigas, buscando signos de debilidad. La noche anterior, sus hombres habían encendido fuegos de hierba seca, creando una cortina de humo que envolvía a los cruzados, dificultando su respiración y minando su moral. El sultán sabía que el calor y la sed eran sus aliados más poderosos, y su plan era simple pero mortal: mantener a los cruzados atrapados, agotarlos hasta el límite, y luego golpear con toda su fuerza. «Mi señor, los cruzados están formando sus líneas», informó Yusuf ibn Khalid, el joven capitán kurdo, mientras se acercaba con su caballo cubierto de polvo. «Pero están débiles. Sin agua, no resistirán mucho tiempo». Saladino asintió, su rostro impasible pero calculador. «Su fe los sostiene, Yusuf, pero incluso la fe tiene límites. Enviaremos a los jinetes ligeros para hostigar sus flancos, que no les den respiro. Cuando intenten avanzar, nuestra caballería pesada los aplastará». Yusuf inclinó la cabeza, impresionado por la precisión del plan. Había visto a Saladino en acción antes, en batallas contra otros emires y en la conquista de Egipto. Pero esta campaña era diferente. Jerusalén, la ciudad sagrada, estaba en juego, y cada hombre en el ejército musulmán sentía el peso de esa misión. Yusuf, con su espada al cinto, galopó hacia sus hombres, gritando órdenes para preparar a los jinetes. Entre los arqueros, Omar ibn Said ajustaba las cuerdas de su arco, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. Había soñado con este momento desde que se unió al ejército de Saladino, pero ahora, enfrentado a la realidad de la batalla, sentía el peso de cada flecha que llevaba. A su lado, un arquero turco mayor, llamado Hassan, le dio una palmada en el hombro. «Apunta bien, pequeño», dijo Hassan, con una sonrisa curtida. «Cada flecha que dispares es un paso hacia Jerusalén». Omar asintió, sus manos firmes a pesar del calor. «Por Alá y por Saladino», susurró, tensando su arco mientras los cuernos de guerra comenzaban a sonar. El muro de la cruz. En el campamento cruzado, la situación era desesperada. Los hombres, sedientos y agotados, luchaban por mantener la formación en los altos de Hattin. El rey Guy de Lusignan, con su armadura reluciente pero cubierta de polvo, intentaba inspirar a sus tropas, pero su voz sonaba hueca en medio del humo y el calor. Los caballeros templarios y hospitalarios, la élite del ejército, formaban el núcleo de la defensa, sus escudos y lanzas listos para resistir el asalto musulmán. Pero incluso ellos, curtidos por años de guerra, sentían el peso de la sed y el cansancio. Renaud de Chatillon, el caballero conocido por su crueldad, cabalgaba entre las filas, gritando órdenes y maldiciones. «No retrocedan», rugió, levantando su espada. «Por la cruz, por Jerusalén, lucharemos hasta el último hombre». Pero sus palabras no podían ocultar la realidad. Los cruzados estaban atrapados, rodeados por tres lados por el ejército de Saladino. El manantial de Creson, su única esperanza de agua, estaba bloqueado por los jinetes musulmanes, y el humo de los fuegos hacía que cada respiración fuera un tormento. Baldwin de Acre, el joven caballero, estaba en la primera línea, su armadura pesada como una carga insoportable bajo el sol. A su lado, Gerard, el veterano, murmuraba oraciones, su rostro pálido por la sed. «Baldwin, mantén tu escudo en alto», dijo Gerard, su voz áspera. «Los sarracenos vendrán pronto, y no tendrán piedad». Baldwin asintió, apretando su espada con fuerza. Había jurado proteger Jerusalén, pero ahora, enfrentado a la muerte, sentía una punzada de duda. ¿Era esto lo que Dios quería? ¿Era este el precio de la fe? Pero antes de que pudiera responder, los cuernos musulmanes resonaron, y una nube de polvo se alzó en el horizonte. El primer choque. La batalla comenzó con una lluvia de flechas musulmanas, disparadas por los arqueros a caballo liderados por Yusuf ibn Khalid. Las flechas silbaban en el aire,
buscando las grietas en las armaduras cruzadas. Baldwin levantó su escudo justo a tiempo para detener una flecha que habría perforado su pecho, pero a su alrededor, los gritos de los heridos llenaban el aire. Los cruzados, formados en una línea compacta, resistieron la primera oleada, pero el humo y el calor hacían que cada movimiento fuera una agonía. «¡Aguanten!», gritó Guy, levantando su estandarte con la cruz dorada. «Por Dios, no retrocedan». Omar ibn Said, desde su posición en el flanco derecho musulmán, disparaba su arco con precisión mortal. Cada flecha que soltaba era una oración, un acto de fe. Vio caer a un caballero cruzado, su armadura perforada por una de sus flechas, y sintió una mezcla de orgullo y tristeza. No odiaba a los cruzados, solo quería liberar su tierra. Pero en el calor de la batalla, no había tiempo para reflexiones. Solo había el arco, la flecha y el enemigo. Saladino, desde su colina, observaba con satisfacción cómo sus jinetes hostigaban a los cruzados, manteniéndolos en su lugar. Sabía que el verdadero golpe vendría pronto. Ordenó a su caballería pesada, liderada por su primo Taqi al-Din, avanzar hacia el centro de la línea cruzada. Los jinetes, armados con lanzas y cimitarras, cargaron con un rugido que hizo temblar la tierra. El impacto fue brutal. Los caballeros cruzados, liderados por los templarios y hospitalarios, resistieron con una ferocidad nacida de la desesperación. Baldwin, en el centro de la línea, blandió su espada contra un jinete musulmán, cortando su lanza antes de que pudiera golpearlo. Pero el peso de la carga era abrumador. Los cruzados comenzaron a ceder terreno, sus filas rompiéndose bajo la presión. Renaud de Chatillon, luchando como un demonio, derribó a 2 jinetes con su espada, pero incluso él podía ver que la situación era desesperada. «Al centro», gritó, intentando reunir a sus hombres. «Protejamos al rey». Guy, desde su posición, luchaba por mantener la moral, pero el humo, la sed y las flechas hacían que cada momento fuera una prueba. Cuando una flecha rozó su brazo, dejando un corte sangrante, Guy sintió un escalofrío. Sabía que si no rompían el cerco, el ejército cruzado estaba condenado. El punto de quiebre. Mientras la batalla rugía, Saladino dio una orden que cambiaría el curso del día. Sus hombres encendieron más fuegos, intensificando el humo que envolvía a los cruzados. Los soldados cristianos, ya debilitados, comenzaron a toser y a tambalearse, sus pulmones ardiendo. Los jinetes musulmanes, rápidos y ágiles, aprovechaban cada brecha en la formación cruzada, atacando desde los flancos y la retaguardia. Baldwin, luchando junto a Gerard, vio cómo un grupo de templarios caía bajo una lluvia de flechas. «No podemos resistir mucho más», gritó, su voz ahogada por el humo. Gerard, con una herida en la pierna, lo agarró del brazo. «Quédate conmigo, Baldwin», dijo. «Si caemos, que sea luchando por la cruz». Pero la resistencia cruzada comenzaba a desmoronarse. Los hombres, agotados y sedientos, abandonaban sus posiciones, algunos arrojando sus armas en un acto de rendición. Guy, viendo el desastre, intentó liderar una carga desesperada hacia el flanco musulmán, pero los jinetes de Taqi al-Din lo rodearon rápidamente. En un momento de caos, el estandarte real cayó, y los cruzados, al verlo, perdieron toda esperanza. Omar ibn Said, desde su posición, disparó una última flecha que derribó a un caballero hospitalario. Cuando vio el estandarte cruzado caer, supo que la victoria estaba cerca. Corrió hacia Yusuf, que lideraba a los arqueros, y gritó: «El estandarte ha caído. Jerusalén será nuestra». Saladino, desde su colina, levantó una mano para detener a sus hombres. No quería una masacre innecesaria. Quería prisioneros. Quería la rendición. Ordenó a sus oficiales capturar a los líderes cruzados, especialmente a Guy y Renaud, cuya captura sería un símbolo de su triunfo. Cuando el sol alcanzó su cenit, los cruzados, rodeados y derrotados, comenzaron a rendirse en masa. Baldwin, herido pero vivo, fue capturado junto a Gerard, sus espadas arrojadas al suelo. Guy de Lusignan, cubierto de sangre y polvo, fue arrastrado ante Saladino, su corona torcida sobre su cabeza. Renaud de Chatillon, desafiante hasta el final, fue encadenado y llevado al campamento musulmán.
El campo de Hattin, ahora un cementerio de armaduras y estandartes rotos, quedó en silencio. La batalla había terminado, pero su sombra se extendería mucho más allá del desierto. Parte 3. El juicio del león. El sol ardiente del mediodía proyectaba sombras largas sobre los altos de Hattin, donde el campo de batalla, ahora silencioso, estaba cubierto de cuerpos, escudos rotos y estandartes caídos. El ejército cruzado, una vez orgulloso, yacía derrotado, sus filas deshechas por la estrategia implacable de Saladino y la furia del desierto. Los soldados musulmanes, victoriosos pero agotados, comenzaban a recoger a los prisioneros y a saquear el botín, mientras los gritos de los heridos se mezclaban con el zumbido del viento. La batalla de Hattin había terminado, pero sus consecuencias resonarían en Jerusalén y más allá, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la Tierra Santa. La tienda del sultán. En el campamento musulmán, una gran tienda de lona verde se alzaba como el corazón del ejército victorioso. Allí, Saladino, el sultán de Egipto y Siria, presidía el destino de los prisioneros cruzados. Su armadura estaba cubierta de polvo, pero su presencia seguía siendo imponente, como un león que ha cazado a su presa. A su lado, Yusuf ibn Khalid, el joven capitán kurdo, organizaba a los oficiales para asegurar a los cautivos, mientras los soldados celebraban la victoria con cánticos y oraciones. Entre los prisioneros, el rey Guy de Lusignan, con su corona torcida y su armadura abollada, fue llevado ante Saladino con las manos atadas. A su lado, Renaud de Chatillon, el caballero conocido por su crueldad, permanecía desafiante, sus ojos brillando con odio. Otros nobles cruzados, incluido Baldwin de Acre, estaban arrodillados en el suelo, sus rostros marcados por la derrota y la sed. Baldwin, herido en el brazo, mantenía la cabeza baja, rezando en silencio por la misericordia de Dios. Saladino, sentado en un cojín bajo un dosel, observó a los prisioneros con una mezcla de satisfacción y solemnidad. Había esperado este momento durante años, no solo para derrotar a los cruzados, sino para enviar un mensaje al mundo. Jerusalén pertenecía al Islam, y él era su guardián. Sin embargo, su fe le dictaba actuar con justicia, incluso en la victoria. «Traed agua y comida para el rey», ordenó Saladino, señalando a Guy. Un sirviente trajo un cuenco de agua fría y un trozo de pan, que ofreció al rey cruzado. Guy, temblando de sed, bebió con avidez, pero cuando intentó pasar el cuenco a Renaud, Saladino levantó una mano. «El agua es para el rey, no para ti», Renaud dijo, su voz fría como el acero. «Has roto tratados, has saqueado caravanas, has derramado sangre inocente. Tu destino será diferente». Renaud, con las manos encadenadas, escupió al suelo. «Haz lo que quieras», Sarraceno gruñó. «Mi alma pertenece a Dios, no a ti». Saladino se levantó, su figura imponente proyectando una sombra sobre el caballero. «Tu Dios juzgará tu alma, pero yo juzgaré tu vida», dijo. Con un gesto rápido, desenvainó su cimitarra, y en un solo movimiento, decapitó a Renaud. El cuerpo del caballero cayó al suelo, y un silencio pesado llenó la tienda. Baldwin, arrodillado cerca, cerró los ojos, murmurando una oración. Había oído historias de la crueldad de Renaud, pero verlo morir así lo llenó de temor. Guy, con el cuenco de agua aún en las manos, tembló, pero Saladino lo miró con calma. «No temas, rey de Jerusalén», dijo Saladino. «No mato a los reyes que se rinden. Vivirás, pero llevarás la carga de esta derrota a tu pueblo». Yusuf ibn Khalid, observando desde un lado, sintió una mezcla de orgullo y alivio. La muerte de Renaud era un mensaje claro. Saladino no toleraría la traición ni la crueldad, pero también sabía que la clemencia hacia Guy era un acto calculado, una muestra de magnanimidad que resonaría en las cortes de Europa y en las mezquitas de Damasco. El lamento de los vencidos. Fuera de la tienda, los prisioneros cruzados eran reunidos en grupos, vigilados por los soldados musulmanes. Baldwin de Acre, con su brazo herido vendado toscamente, estaba entre ellos, junto a Gerard, el veterano que había luchado a su lado. Los dos hombres, agotados y desmoralizados, se apoyaban mutuamente, sus rostros pálidos por la sed y la derrota. «¿Qué será de nosotros, Gerard?», preguntó Baldwin, su voz apenas un susurro. «¿Nos matarán como a Renaud?». Gerard,
Con una herida en la pierna que lo hacía cojear, negó con la cabeza. Saladino no es un carnicero, dijo. He oído que es un hombre de honor. Nos venderán como esclavos, o nos dejarán ir por un rescate. Pero Jerusalén, me temo que la hemos perdido. Baldwin miró al suelo, sus manos apretadas en puños. Había jurado proteger la ciudad santa, pero ahora, encadenado y derrotado, sentía que había fallado. Sin embargo, en su corazón, una chispa de esperanza permanecía. Tal vez, pensó, Dios tenía un plan mayor, uno que aún no podía comprender. Entre los soldados musulmanes, Omar ibn Said ayudaba a escoltar a los prisioneros, su arco colgado a la espalda. Había disparado decenas de flechas durante la batalla, y aunque estaba orgulloso de la victoria, la vista de los cruzados derrotados lo llenaba de una extraña compasión. Eran hombres, como él, impulsados por su fe. Cuando pasó junto a Baldwin, sus ojos se encontraron por un instante, y Omar vio en el caballero cruzado un reflejo de su propia juventud. No había odio en su mirada, solo cansancio y resignación. Muévanse, ordenó Omar, su voz suave pero firme. Baldwin asintió y siguió caminando, su mente perdida en pensamientos de Jerusalén. El camino a Jerusalén. Con la batalla ganada, Saladino comenzó a planificar su siguiente movimiento. La captura de Tiberias había sido solo el comienzo. Ahora, su objetivo era Jerusalén. Ordenó a sus hombres descansar y reorganizar el ejército, mientras enviaba exploradores para vigilar las fortalezas cruzadas restantes. Sabía que la victoria en Hattin había debilitado al reino de Jerusalén, pero también sabía que los cruzados no se rendirían fácilmente. Yusuf ibn Khalid, ahora ascendido a uno de los oficiales más cercanos de Saladino, recibió la tarea de liderar un destacamento hacia la costa, asegurando las rutas de suministro para la marcha a Jerusalén. Mientras cabalgaba, Yusuf reflexionaba sobre la batalla. Había visto a Saladino en su momento de mayor gloria, pero también en su momento de mayor humanidad. La clemencia hacia Guy y la ejecución de Renaud eran dos caras de la misma moneda. Justicia y compasión, unidas en la visión de un hombre que soñaba con un mundo mejor. En el campamento cruzado, ahora abandonado, los musulmanes encontraron carros llenos de armas, armaduras y reliquias cristianas. Entre los restos, Omar descubrió un pequeño crucifijo de madera, probablemente perdido por un caballero en el fragor de la batalla. Lo recogió y lo guardó en su bolsa, no como un trofeo, sino como un recordatorio de los hombres que había enfrentado. Sabía que la guerra no había terminado, pero también sabía que cada victoria los acercaba a Jerusalén. Los ecos de Hattin. Mientras el ejército musulmán se preparaba para marchar hacia el sur, las noticias de la derrota cruzada comenzaron a extenderse. En las ciudades de Acre y Tiro, los nobles cristianos supervivientes se reunían, desesperados por organizar una defensa. Pero la pérdida de tantos caballeros y soldados en Hattin había dejado al reino de Jerusalén vulnerable. La moral estaba rota, y las fortalezas, una vez inexpugnables, ahora parecían frágiles. Baldwin, encadenado junto a otros prisioneros, fue llevado a Damasco, donde sería retenido hasta que se negociara un rescate. En el camino, pensó en su hogar en Acre, en su familia, en la cruz que había jurado defender. Aunque estaba vivo, sentía que una parte de él había muerto en Hattin. Pero también juró que, si alguna vez era liberado, lucharía de nuevo, no por gloria, sino por redención. Guy de Lusignan, retenido como prisionero de honor, fue tratado con respeto por Saladino. En las semanas siguientes, el sultán lo liberaría, una decisión que sorprendería a muchos pero que reflejaba su estrategia. Un rey derrotado, humillado pero vivo, sería un recordatorio constante de la supremacía musulmana. Guy, sin embargo, llevaría la carga de Hattin por el resto de su vida, su corona empañada por la derrota. Saladino, mientras tanto, miraba hacia Jerusalén. Sabía que la ciudad no caería fácilmente, pero también sabía que Hattin había allanado el camino. En su corazón, rezaba por la sabiduría para gobernar con justicia, no solo como conquistador, sino como protector de una ciudad sagrada para 3 religiones. El campo de Hattin, ahora silencioso, quedó atrás, pero sus ecos resonarían en las cortes de Europa y las mezquitas de Damasco. La batalla había sido una victoria para Saladino, pero también un desafío. ¿Cómo gobernar una tierra dividida por la fe? Mientras el sol se ponía sobre el desierto,
El sultán juró que Jerusalén sería un faro de paz, aunque el camino hacia ese sueño estaría lleno de sangre. Portanid, la marcha a Jerusalén. El desierto, aún impregnado del eco de la batalla de Hattin, se extendía silencioso bajo un cielo ardiente. Los altos de Hattin, ahora un cementerio de armaduras rotas y estandartes caídos, quedaban atrás mientras el ejército de Saladino marchaba hacia el sur, con la mirada fija en Jerusalén. La victoria en Hattin había sido un golpe devastador para los cruzados, pero para Saladino era solo el preludio de su verdadero objetivo: liberar la ciudad santa del dominio cristiano. Mientras los musulmanes avanzaban, los prisioneros cruzados, entre ellos Baldwin de Acre y el rey Guy de Lusignan, enfrentaban un futuro incierto, y el mundo esperaba el próximo movimiento del sultán. El camino a la ciudad santa. Saladino, montado en su caballo blanco, lideraba a su ejército con una mezcla de determinación y solemnidad. La victoria en Hattin había consolidado su posición como líder de los musulmanes, pero también le había impuesto una responsabilidad inmensa. Jerusalén, sagrada para el Islam, el cristianismo y el judaísmo, no era solo una ciudad, era un símbolo. Saladino sabía que conquistarla requeriría no solo fuerza militar, sino también sabiduría para gobernarla con justicia. Yusuf ibn Khalid, el joven capitán kurdo, cabalgaba a su lado, su rostro iluminado por el orgullo de la victoria. Había sido ascendido tras su valentía en Hattin, y ahora era uno de los oficiales más confiables de Saladino. «Mi señor, los exploradores informan que las defensas de Jerusalén están debilitadas», dijo Yusuf, ajustando su turbante para protegerse del sol. «Los cruzados están desmoralizados, y muchas de sus fortalezas han sido abandonadas». Saladino asintió, su mirada perdida en el horizonte. «La ciudad no caerá por la espada sola», Yusuf respondió. «Debemos ofrecerles una salida. Los cristianos y los judíos de Jerusalén deben saber que no buscamos sangre sino paz. Si se rinden, les permitiremos partir con honor». Yusuf inclinó la cabeza, impresionado por la visión de su líder. Había esperado una conquista sangrienta, como la que los cruzados habían perpetrado en 1099. Pero Saladino tenía otros planes. Su fe le dictaba actuar con misericordia, y su estrategia requería ganar no solo la ciudad, sino también los corazones de sus habitantes. Entre los soldados, Omar ibn Said, el joven arquero, marchaba con su arco al hombro, su corazón lleno de esperanza. La batalla de Hattin había sido su primera prueba de fuego, y aunque había sobrevivido, las imágenes de los cruzados caídos lo perseguían. En las noches, bajo las estrellas, sacaba el pequeño crucifijo que había encontrado en el campo de batalla, y lo estudiaba en silencio. No era un trofeo, sino un recordatorio de que sus enemigos también eran hombres, con sus propias creencias y sueños. Omar juró que si llegaba a Jerusalén, rezaría en la mezquita de Al-Aqsa por la paz, no solo para los musulmanes, sino para todos los que consideraban la ciudad sagrada. La carga de los derrotados. En Damasco, los prisioneros cruzados, incluyendo a Baldwin de Acre, fueron alojados en una fortaleza bajo estricta vigilancia. Baldwin, con su brazo herido aún dolorido, pasaba los días en una celda pequeña, compartida con Gerard, el veterano que lo había protegido en Hattin. La sed y el cansancio de la batalla habían sido reemplazados por la incertidumbre, pero Baldwin se aferraba a su fe para mantener la esperanza. «¿Crees que nos liberarán, Gerard?», preguntó Baldwin una noche, mientras el viento del desierto silbaba fuera de la celda. Gerard, cuya pierna herida lo hacía cojear, suspiró. «Saladino no es como nosotros, Baldwin. No mata por placer. Pero somos caballeros, y nuestro rescate valdrá oro para él. Si nuestras familias pagan, viviremos. Si no…». Dejó la frase sin terminar, pero Baldwin entendió. En otra parte de la fortaleza, Guy de Lusignan, el rey derrotado, era tratado con un respeto que lo sorprendía. Saladino le había dado una tienda propia, comida y agua, y aunque estaba bajo guardia, no estaba encadenado. Una noche, un emisario del sultán lo visitó con un mensaje. «El sultán ofrece tu libertad, rey de Jerusalén», dijo el emisario, un hombre de rostro curtido y voz calmada. «Pero con una condición: jurarás no volver a levantar armas contra él». Guy, sentado en un cojín, bajó la mirada.
La oferta era generosa, pero también humillante. Como rey, su deber era luchar por Jerusalén, pero como prisionero, no tenía poder para negociar. Finalmente, asintió. Juro, dijo, su voz quebrada por la derrota. El emisario inclinó la cabeza y se retiró, pero Guy sabía que su juramento era frágil. En su corazón, planeaba regresar a la lucha, aunque la sombra de Hattin lo perseguiría siempre. La caída de Jerusalén. El ejército de Saladino llegó a las murallas de Jerusalén a finales de septiembre de 1187. La ciudad, aunque fortificada, estaba en caos. La derrota en Hattin había dejado al reino de Jerusalén sin líderes, y los defensores, liderados por Balian de Ibelín, sabían que no podían resistir un asedio prolongado. Saladino, consciente de la santidad de la ciudad, envió un mensaje a los defensores: ríndanse, y sus vidas serán respetadas. Balian, un caballero pragmático, negoció con Saladino bajo una bandera de tregua. No podemos entregar la ciudad sin luchar, dijo Balian, su voz firme pero respetuosa. Pero si nos permites partir en paz, evitaremos un baño de sangre. Saladino, sentado en su tienda, lo miró con ojos penetrantes. No deseo sangre en las calles de Jerusalén, respondió. Entregad la ciudad, y permitiré que los cristianos y judíos partan con sus posesiones, pero aquellos que deseen quedarse podrán hacerlo bajo mi protección, como súbditos del Islam. El acuerdo fue sellado, y el 2 de octubre de 1187, las puertas de Jerusalén se abrieron al ejército de Saladino. A diferencia de la masacre de 1099, cuando los cruzados habían matado a miles de musulmanes y judíos, la entrada de Saladino fue pacífica. Los soldados musulmanes marcharon con disciplina, y los habitantes cristianos fueron escoltados fuera de la ciudad, muchos con lágrimas en los ojos pero agradecidos por la clemencia del sultán. Omar ibn Said, al entrar en la mezquita de Al-Aqsa, cayó de rodillas y rezó, sus lágrimas mezclándose con el polvo del suelo. Había cumplido su sueño de ver Jerusalén liberada, pero también sintió el peso de la responsabilidad. La ciudad, ahora bajo el control musulmán, debía ser un faro de paz, no de guerra. Omar guardó el crucifijo en un rincón de la mezquita, un gesto privado de respeto hacia aquellos que habían luchado por su fe. Yusuf ibn Khalid, que lideró un destacamento para asegurar las murallas, sintió una oleada de orgullo al ver el estandarte verde de Saladino ondear sobre la ciudad. Pero también sabía que la conquista de Jerusalén era solo el comienzo. Los cruzados regresarían, y el sultán necesitaría toda su sabiduría para mantener la ciudad. Los ecos en Europa. Las noticias de la caída de Jerusalén llegaron a Europa como un trueno, sacudiendo las cortes y las iglesias. En Roma, el Papa Gregorio VIII emitió una bula llamando a una nueva cruzada, la tercera, para recuperar la ciudad santa. Reyes como Ricardo Corazón de León de Inglaterra y Felipe II de Francia comenzaron a preparar ejércitos, impulsados por la vergüenza de Hattin y la pérdida de Jerusalén. La derrota se convirtió en un grito de guerra, uniendo a los reinos cristianos en una causa común. En Damasco, Baldwin de Acre recibió la noticia de la caída de Jerusalén mientras aún estaba prisionero. La ciudad que había jurado proteger ahora estaba en manos musulmanas, y aunque su fe lo sostenía, sentía que había fallado. Sin embargo, cuando su familia pagó un rescate, Baldwin fue liberado y regresó a Acre, donde se unió a los esfuerzos para organizar una resistencia. Juró que lucharía de nuevo, no por gloria, sino por redención. Guy de Lusignan, liberado por Saladino, llegó a Tiro, donde fue recibido con frialdad por los nobles cruzados que lo culpaban por la derrota en Hattin. Aunque intentó liderar nuevas campañas, su autoridad estaba rota, y su reinado nunca recuperaría su antigua gloria. En los años siguientes, Guy viviría a la sombra de su derrota, un rey sin corona. Saladino, mientras tanto, se estableció en Jerusalén, supervisando la restauración de la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca. Su clemencia hacia los cristianos y judíos de la ciudad le ganó el respeto incluso de sus enemigos, y su nombre comenzó a ser pronunciado con reverencia en todo el mundo islámico. Pero el sultán sabía que la paz era frágil, y que los ejércitos cruzados pronto regresarían. El desierto, testigo de la victoria de Hattin y la caída de Jerusalén, guardaba silencio. Pero en sus arenas, las historias de Saladino, Baldwin, Omar y Yusuf comenzaban a tejerse en la leyenda, un tapiz de fe, sacrificio y humanidad que resonaría por siglos.
Parte 5. El legado del león. El sol se ponía sobre Jerusalén, bañando sus murallas en un resplandor dorado. La ciudad, ahora bajo el control de Saladino, respiraba con una calma frágil, como si las piedras mismas supieran que la paz ganada en Hattin era solo un respiro en una guerra que aún no había terminado. La victoria en los altos de Hattin, el 4 de julio de 1187, había sido un punto de inflexión, un momento que resonaría en las mezquitas de Damasco, las catedrales de Europa y los corazones de quienes habían luchado en aquel desierto abrasador. Para Saladino, los cruzados y los pueblos de la Tierra Santa, Hattin no fue solo una batalla. Fue el nacimiento de una nueva era, definida por la fe, el sacrificio y el sueño de una paz duradera. El reino de Saladino. Saladino, ahora señor de Jerusalén, se dedicó a gobernar la ciudad con una mezcla de justicia y devoción. La mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca fueron restauradas, y las oraciones del viernes resonaban de nuevo en las calles de la ciudad santa. Pero Saladino no era solo un conquistador, era un protector. Permitió que los cristianos y judíos que decidieron quedarse en Jerusalén vivieran como súbditos bajo su dominio, protegidos por las leyes del Islam. Su clemencia, en contraste con la masacre de los cruzados en 1099, le ganó el respeto incluso de sus enemigos, y su nombre comenzó a ser pronunciado con admiración en tierras lejanas. Yusuf ibn Khalid, el joven capitán kurdo que había luchado con valentía en Hattin, se convirtió en uno de los principales lugartenientes de Saladino. Fue enviado a gobernar una fortaleza en la costa, asegurando las rutas comerciales que mantenían a Jerusalén abastecida. Yusuf, ahora un hombre endurecido por la guerra pero guiado por los ideales de su líder, trabajó incansablemente para fortalecer el dominio musulmán en la región. En sus momentos de soledad, escribía cartas a su familia en Kurdistán, describiendo la belleza de Jerusalén y el peso de la responsabilidad que llevaba. «Hemos liberado la ciudad», escribió, «pero ahora debemos protegerla, no solo con espadas, sino con corazones». Omar ibn Said, el joven arquero, permaneció en Jerusalén, sirviendo como guardia en la mezquita de Al-Aqsa. El crucifijo que había encontrado en Hattin lo llevaba siempre consigo, escondido en una bolsa de cuero, como un recordatorio de la humanidad de sus enemigos. Con los años, Omar se convirtió en un narrador, contando historias de la batalla a los niños de la ciudad. Sus relatos no glorificaban la guerra, sino que hablaban de la fe, el coraje y la compasión de Saladino. En su vejez, Omar visitaría el lugar donde había encontrado el crucifijo y rezaría, no solo por los musulmanes, sino por todos los que habían dado sus vidas por Jerusalén. Saladino, consciente de que los cruzados regresarían, fortaleció las defensas de la ciudad y envió emisarios a otras tierras musulmanas, buscando aliados para la guerra que se avecinaba. Sabía que la tercera cruzada, impulsada por la pérdida de Jerusalén, traería a reyes como Ricardo Corazón de León, y que la lucha por la Tierra Santa continuaría. Pero en su corazón, Saladino soñaba con una paz que uniera a los pueblos, un sueño que, aunque frágil, lo guiaba en cada decisión. Los cruzados en el exilio. En Europa, la noticia de la caída de Jerusalén desató una tormenta de indignación y fervor religioso. La bula del Papa Gregorio VIII llamó a los reyes y nobles a tomar la cruz, y pronto, ejércitos liderados por Ricardo de Inglaterra, Felipe II de Francia y Federico Barbarroja de Alemania se prepararon para la tercera cruzada. La derrota en Hattin se convirtió en un grito de guerra, un recordatorio de la vulnerabilidad del reino de Jerusalén y de la necesidad de un esfuerzo unificado para recuperarlo. Baldwin de Acre, liberado tras el pago de un rescate, regresó a la ciudad costera de Acre, donde los cruzados restantes se reunían para planificar su resistencia. La pérdida de Jerusalén lo había marcado profundamente, pero también le había dado un propósito renovado. Baldwin se unió a las fuerzas de Balian de Ibelín, luchando en escaramuzas contra los destacamentos musulmanes mientras esperaban la llegada de los ejércitos cruzados de Europa. En las noches, junto a las hogueras, Baldwin hablaba con sus compañeros de la batalla de Hattin, no con amargura, sino con un deseo de aprender de sus errores. «Perdimos porque olvidamos la humildad», decía. «Si regresamos debemos luchar con inteligencia, no solo con fe». Gerard,
El veterano que había luchado junto a Baldwin no sobrevivió mucho tiempo después de Hattin. Una infección en su pierna herida lo debilitó, y murió en Acre, rodeado de sus compañeros. Antes de partir, le dio a Baldwin su espada, un arma sencilla pero cargada de historia. «Úsala bien, muchacho», susurró Gerard con su último aliento, «y no dejes que Jerusalén caiga en el olvido». Baldwin, con lágrimas en los ojos, juró honrar su memoria. Guy de Lusignan, liberado por Saladino, intentó recuperar su autoridad en Tiro, pero los nobles cruzados lo veían como el responsable de la catástrofe de Hattin. Aunque lideró un asedio fallido contra Acre, su influencia se desvaneció y su reinado se convirtió en una sombra de lo que había sido. En sus últimos años, Guy se retiró a Chipre, donde vivió como un rey sin corona, perseguido por los recuerdos del desierto y el estandarte caído. Su juramento a Saladino, aunque roto en intentos posteriores de lucha, nunca le permitió recuperar la gloria perdida. El eco de la historia, la batalla de Hattin y la caída de Jerusalén se convirtieron en leyendas que resonaron en ambos lados del mundo medieval. En las mezquitas de Damasco y el Cairo, los poetas cantaban alabanzas a Saladino, el león del Islam que había devuelto la ciudad santa a su pueblo. Sus actos de clemencia hacia los cristianos y judíos de Jerusalén fueron recordados como un modelo de justicia, y su nombre se convirtió en sinónimo de honor y liderazgo. En Europa, sin embargo, Hattin fue una herida abierta, un recordatorio de la fragilidad del poder cruzado y un catalizador para la Tercera Cruzada. Para Baldwin de Acre, los años posteriores a Hattin fueron una mezcla de lucha y redención. Se unió a la Tercera Cruzada, luchando junto a Ricardo Corazón de León en la batalla de Arsuf y el asedio de Acre. Aunque Jerusalén no fue recuperada durante su vida, Baldwin vivió lo suficiente para ver un tratado que permitió a los peregrinos cristianos visitar la ciudad. En sus últimos días, sentado en las murallas de Acre, Baldwin pensó en Hattin, en el joven arquero musulmán cuya mirada había cruzado en el campo de batalla. Nunca supo su nombre, pero en su corazón sentía que ambos habían sido tocados por el mismo destino. Omar ibn Said, por su parte, vivió una vida larga y plena en Jerusalén. Se convirtió en un líder comunitario, respetado por sus historias y su humildad. En su vejez, sentado bajo los olivos de la ciudad, Omar a menudo miraba hacia el horizonte, preguntándose qué habría pasado si los cruzados hubieran ganado en Hattin. Pero en lugar de amargura, sentía gratitud. Había vivido para ver Jerusalén liberada, y aunque la guerra continuó, su fe en la visión de Saladino permanecía intacta. Yusuf ibn Khalid se convirtió en un gobernante respetado en la costa, donde sus hazañas en Hattin y la conquista de Jerusalén lo convirtieron en una figura legendaria. Sus cartas a su familia, ahora guardadas en un archivo en Damasco, se convirtieron en un testimonio de la época, un relato de un hombre que había luchado por algo más grande que él mismo. El umbral de un nuevo mundo. La batalla de Hattin, librada en el desierto abrasador de 1187, marcó un antes y un después en la historia de la Tierra Santa. Para los musulmanes, fue la afirmación de su derecho a Jerusalén, el triunfo de un líder cuya visión trascendía la guerra. Para los cruzados, fue una lección de humildad, un recordatorio de que la fe sola no bastaba para conquistar un mundo dividido. La Tercera Cruzada, aunque trajo nuevas batallas, no pudo deshacer el legado de Hattin, y Jerusalén permanecería en manos musulmanas durante siglos. En las mezquitas de la Tierra Santa, los imanes recitaban versos en honor a Saladino, mientras que en las catedrales de Europa, los sacerdotes predicaban sobre la necesidad de redención. Dos mundos, unidos por la guerra y separados por la fe, encontraron en Hattin un espejo de sus fortalezas y debilidades. La ciudad de Jerusalén, ahora bajo el dominio de Saladino, se convirtió en un símbolo de coexistencia, un lugar donde musulmanes, cristianos y judíos podían vivir, aunque fuera bajo la sombra de la guerra. Y así, mientras el sol se ponía sobre la ciudad santa, los ecos de Hattin se desvanecían en la historia, pero su luz, como la de un faro, seguiría guiando a los hombres y mujeres que soñaban con un mundo donde la fe y la justicia pudieran coexistir. Saladino, Baldwin, Omar y Yusuf, cada uno a su manera, habían dejado su marca en la arena, un legado que resonaría a través de los siglos, recordando al mundo que incluso en la guerra, la humanidad podía encontrar un camino hacia la paz.